desde España o de Europa bajaban al África, cambiaban con lo que llevaban, por ejemplo, espejos, peines, espadas, supuestamente cañones, bajaban al África y cambiaban. En realidad no era una compra-venta, era una especie de trueque. El recurso humano, que eran las personas, los embarcaban a América. Los ponían en las bodegas, pues los acomodaban, como se podría decir, uno al lado de otro, uno al lado de otro, uno al lado de otro, para ganar más espacio. Y no tenían más que, por ejemplo, casi un medio metro de altura para que puedan sentarse, ¿no? O sea que eran amarrados unos a otros, ¿no? O sea que los ponían así juntos. Ahora, cuando llegaban, por ejemplo, en un sitio, ya sea en un barco, en un barco, pero antes tenían que estar soterrados o apilonados en los lugares donde los acopiaban. Los que compraban, los compradores, los ponían una marca, bueno, para que no se pierdan, supuestamente. Pero donde más se ha acentuado esa forma de marcar, de poner su identidad, como se dice, ¿no?, de propiedad, ha sido en los puertos acá de América. Entre 1594 y 1640, poblaciones enteras de las regiones africanas de Angola, Guinea, Cabo Verde, Arda, Congo, Ghana y otros territorios fueron capturados y trasladados como mercancía en embarcaciones españolas y portuguesas hasta los puertos metropolitanos y coloniales que se establecieron en los diferentes continentes. Los africanos que fueron esclavizados y trasladados a Sudamérica eran desembarcados con mayor frecuencia en los puertos comerciales de Colombia, Brasil, Perú y Argentina. Con el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, en la Real Audiencia de Charcas, y la explotación de plata desde 1545, el comercio de africanos en calidad de esclavos se incrementó notablemente en la región y otras colonias españolas de Sudamérica. Entre los años 1500 y 1700 aproximadamente, unos 300.000 africanos fueron introducidos a la Villa Imperial de Potosí para que trabajen en la fundición, laminado, cortado, sellado y blanqueado de monedas de plata. Al principio fueron traídos inclusive para trabajar en las minas de Potosí. Probablemente han sido los primeros esclavos los que llegaron a trabajar en los centros mineros de Porco y luego de Potosí, y también en la Casa de la Moneda. Pero ahí, por razones climáticas, no se adaptaron. Y llegar a Potosí en ocasiones hasta 12 grados bajo cero, pues para una persona que no estaba habituado a ese cambio brusco de temperatura y de medio ambiente, de ecología, etcétera, pues era casi sepultarlo enseguida, ¿no? Y más aún todavía meterlo a trabajar en una actividad laboral tan dura como era la minería de esa época, que no había herramientas, etcétera, ¿no? Los conocimientos en la fundición y transformación de los minerales que trajeron aquellos que fueron esclavizados eran consideradas tecnologías africanas que permitían un trabajo más eficiente con el oro y principalmente con la plata. El índice de mortalidad y de enfermedad, a consecuencia de las extremas condiciones de trabajo y la vida servil en una región a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, provocaron cuantiosas pérdidas económicas para los españoles, por lo que vieron
Como estrategia para recuperar el capital invertido, la venta de afrodescendientes en calidad de esclavos, para que trabajen en otras regiones más cálidas de la Real Audiencia de Charcas. Sin embargo, una gran parte fueron vendidos a los dueños de las haciendas de la región de los Yungas, del departamento de La Paz, donde el clima tropical era favorable para el trabajo en la producción de caña, coca, café y cítricos. Entonces, durante mucho tiempo, la población afro ha vivido, salvo alguna que otra excepción, en los Yungas, ¿no? Y compartieron con el mundo aymara su calidad de peones de las haciendas. Y varios de ellos tomaron el apellido del hacendado, ¿no? Entonces hay muchos apellidos muy españoles, digamos, pero que se explica por qué era el apellido del dueño de la hacienda. El día lunes a la hacienda ya nomás con los látigos. 3 huascazos, pero por la espalda, no te sonaba por abajo. Por la espalda te sonaba por la pulmón y te llegaba a la nalga. Ese era el problema. Ahora si te suena así de ladera, punta de látigo te llega abajo de sobaco y de 5 minutos ya está chorreando sangre en tu camisa. Hacienda Chachahuarme, hombre y mujer, ahí güey. Chachahuarme decían pues. Ay no, esa hacienda de Chichipa siempre, por eso nomás la gente murió la gente antigua, no hay nadie, no hay. Mal pues, mal, lastimados. 3 personas en la saquilla ahí. El elacata con su fuete en la cintura manejaba siempre. Cada uno había que ir ahí a bajar el mato. Si tenía aquí el mitiri, nos revolvía el mato. Si tenía guía, estás viendo por detrás. En Chuila estaba la hacienda y había una filita de casas que se llama La Filera. Ahí vivían los esclavos. En cambio, los de acá de Yohawaya, cada uno tenía sus casitas dispersas así de paja. Los patrones de las haciendas, además de ejercer dominio y control sobre las tierras y todo lo que producía en ellas, negaban a hombres y mujeres la oportunidad de aprender a leer y a escribir, asimismo de que ejerciten la matemática básica. Este sistema de tiranía incitó a que los afrodescendientes de manera silenciosa y clandestina aprendan elementos básicos de las matemáticas y la lectoescritura, con el propósito de hacer frente al sistema de dominación. En 1825, con la independencia de Bolivia y la redacción de la Constitución Bolivariana, se elaboró un proyecto para la abolición de la esclavitud. Sin embargo, los criollos que estaban en el poder dispusieron que los afrodescendientes no abandonen la casa de sus patrones, sino hasta que paguen a su propietario el monto real en el que fueron comprados. Este mecanismo de supuesta liberación no fue efectivo, por lo que el sistema de explotación permaneció al interior de las haciendas. En 1851, el presidente Manuel Isidoro Belzu, a partir de una reforma a la Constitución Bolivariana, estableció la abolición de la esclavitud y todo tipo de servidumbre. Sin embargo, la verdadera libertad para los afrobolivianos llegaría recién 100 años más tarde. Con la Revolución Nacional de 1952 y la Reforma Agraria de 1953, se posibilitó que años más tarde los afrobolivianos se conviertan en dueños de las propiedades que antes pertenecían a los hacendados. El acceso y la tenencia de tierras fue el acontecimiento que permitió a los afrobolivianos obtener la libertad, que iba más allá de las letras y los discursos políticos. Lo han votado como a perro. Váyese, carajo, váyese. Eso dato ya no había boca. Hasta decir nada. Y se han ido hasta que murió el patrón grande, y murió. No llegó siempre allá. Ya no volvió. ¿Ya no ha vuelto más? No volvió, nunca más no han ido. Sí, pero después ya de que ha sido bien de la reforma agraria, pues la gente han empezado a desfilar por las calles ya con alegría, ¿no? Vivando el partido que trajo la libertad. No era el alboroto por todas. El sindicalismo ya encima.
reuniones, desfiles con banderas tricolores. En todas las comunidades así, era una alegría, pues. Borracheras y cuanto hay alegría, vivir al gobierno que ha dado la libertad, así, sucesivamente. Todos sabemos que después de la reforma agraria, todos los lugares que eran haciendas se han transformado en comunidades. Y los que eran donde habían población afro, bueno, hablamos, digamos, donde habían gente afroesclavizada, esas comunidades prácticamente pasaron a ser de la población afro, ¿no? En 1955, con la promulgación del Código de la Educación Boliviana, los afrodescendientes y los pueblos indígenas de las diferentes regiones del país tuvieron acceso a la educación básica y formal a través de las escuelas públicas que los gobiernos nacionales impulsaron como parte del proceso de homogenización lingüística y cultural de los pueblos. A partir de estos acontecimientos, el pueblo afroboliviano inició una serie de actividades sociales, culturales, educativas y políticas, que en adelante los llevó a asumir nuevos retos y desafíos para defenderse del sistema de opresión y explotación al que fueron sometidos. Las provincias Nor-Yungas, Sud-Yungas, Inquisibi y Caranavi del departamento de La Paz han sido espacios donde históricamente se ha trasladado a los afrodescendientes. Su llegada posibilitó la diversificación agrícola en la región, por lo que la producción de cítricos, café, plátano, arroz y principalmente la coca se han convertido en actividades que día a día contribuyen al desarrollo económico y productivo del país. Hoy se reconoce que las y los afrobolivianos tienen presencia a nivel nacional, con mayor énfasis en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz, lugares desde los cuales, a través de la conformación de organizaciones comunales y culturales, se ha empezado a promover, preservar y revalorar la identidad cultural de los afrobolivianos. Al verte, digamos, que en esas grandes diferencias con el resto y todo eso, entonces ha hecho de que nos veamos mecanismos, cómo reagruparnos, uno para continuar de alguna manera viviendo, replicando la vida de comunidad, y otro para hacer frente ante una sociedad que éramos totalmente invisibles y con alto grado de marginalidad. Los censos de población y vivienda que se realizaron en Bolivia hasta el 2001 no tomaron en cuenta a los afrodescendientes como un pueblo boliviano, más bien los relegaron a la categoría de otro pueblo nativo. Esta situación, que inició con el primer censo, se repitió hasta el 2001, donde los afrobolivianos, cansados de ser invisibilizados y relegados de la participación social, cultural y política dentro del Estado boliviano, empezaron a reclamar con más fuerza el reconocimiento de sus derechos y el respeto a su cultura. Poco a poco hemos ido tomando nuestra identidad, nuestro color en alto, levantando ese color que es la raza negra, y hemos ido haciendo como que talleres de costura, aprendiendo a leer, a escribir, aprendiendo a hacer proyectos, aprendiendo a organizarnos, aprendiendo a poner la cara, que no éramos, para que la gente nos vea que no éramos nada, porque todo era la negra, el negro, o ese negro, o esa negra. Entonces, todo eso nosotros hemos ido poniendo la cara, nosotros así solitos, surgiendo, diciendo, no, somos negros, pero tenemos conciencia, porque no le hemos matado a nadie, no le hemos robado a nadie, nosotros somos un grupo que queremos salir adelante. Y hacíamos... Bueno, a partir de que muchos han visto de que la SAI ha sido instrumento de visibilización, de reivindicación, muchos de los pueblos han ido retomando la música.
Los tambores para nosotros han sido los que nos han ayudado a multiplicarnos. Han sido los multiplicadores de nuestras voces, porque nosotros no somos una población muy grande ni mayoritaria, pero para nuestra lucha tampoco, y más aún podíamos salir a hacer manifestaciones, y eso para hacer protestas, para hacernos escuchar. Lo hemos hecho con aquello que nos han dejado nuestros ancestros, ¿no? Cuando nosotros hacíamos, cuando queríamos hacer escuchar nuestra voz, cuando salíamos con nuestros tambores a la calle, siempre le decíamos a la asamblea la canción que dice, ¿no? Ahora ya no es el tiempo de la esclavitud, ahora ya no es el tiempo de la esclavitud. Pa' que trates a mi gente con tanto rencor, pa' que trates a mi gente con tanto rencor. Ha empezado la saya. Eso ha sido la clave que realmente nos ha sacado a la luz. Empezaron otra vez a recordar nuestras músicas y nuestras danzas, que es ahora importante, es la saya. Y por eso ha sido el tal que también a los constituyentes les hemos engañado en Sucre. Han pensado que nosotros estamos viniendo a bailar la saya. Nos han recibido en ese colegio con aplausos, hasta la policía nos ha dado campo para que, como era la inauguración, han pensado que nosotros estamos yendo a hacerlos bailar a los asambleístas, a los constituyentes, ¿no? Pero llegamos, entramos allá adentro, bailamos, pero ya no nos hemos querido salir de adentro, ya nos hemos plantado ahí, porque hemos ido ya con nuestros documentos, ya sabíamos cuántas mesas va a ser, y entonces cada uno ya nos hemos empezado a circular para dar nuestras propuestas. Febrero 2009. La nueva Constitución Política del Estado reconoce que el pueblo afroboliviano goza de todos los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, al igual que los demás pueblos indígenas, originarios y campesinos que conforman el Estado plurinacional de Bolivia. El proceso de autoidentificación junto a la interrelación social y política de los afrobolivianos con representantes del Estado, organizaciones sociales, consejos educativos de los pueblos originarios y otras instituciones fueron impulsando la participación de este pueblo en diferentes espacios políticos y culturales. A ver, el pueblo afroboliviano a través de los años, como mencioné inicialmente, y bajo inclusive la nueva Constitución, ha buscado siempre ser tratado igual en todos los ámbitos, político, cultural, social, ha buscado un trato justo, igualitario, equitativo. La lucha valió la pena. Si bien antes era de manera individual solos, después también se ha sumado fuerzas con otras organizaciones y pueblos indígenas, ¿no? La lucha del pueblo afroboliviano posibilitó que el año 2009 tengan un representante en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 2 y 3 de septiembre del 2011 se realizó el primer Congreso Nacional de Afrobolivianos. De igual forma, en estas fechas se crearon dos instancias que representan a todo el pueblo afroboliviano y cada una de sus comunidades y organizaciones a nivel nacional e internacional. Después, a partir del 2009, nosotros nos empezamos a reunir las diferentes organizaciones que hay, más que todo aquí en La Paz, como ser de Moxabol, Orizabol, de Tocaña, del Fundafro,
de las otras organizaciones que tenemos aquí en La Paz, ¿no? Y con ellos hacíamos reuniones para poder conformar lo que es el CONAFRO, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del CONAFRO? Como decía, particularmente que el pueblo tenga voz propia a la hora del proceso de sus reivindicaciones, a la hora de presentar algunas de sus necesidades a las instancias que sean correspondientes, y creo que entramos en una lógica de hablar ahora nosotros con voz propia, y ya no utilizando intermediarios, y creo que en eso sí podríamos marcar la diferencia. A partir de la conformación del Consejo Nacional Afroboliviano, en el cual también nace la Secretaría de Educación, que se denomina CEPA, yo creo que se ha tenido muchos avances, porque como secretaría, ha tenido que unirse al Gran Consejo Educativo de los Pueblos Originarios de Bolivia. Si en algún momento de mi vida, yo siempre tengo esta palabra, ¿no? Cuando veo a algunos afros que se los ha invitado a participar con nosotros y que siempre nos decían no, 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 y ahora vienen, les digo, qué bien, quiere decir que el espejo de tu casa, que estaba ahumado, que estaba empañado y no veías quién eras, está limpio ahora y te has dado cuenta que eres afro, ya te has visto la cara. Cuando yo iba a un lugar, me decían, ¿no? El afro gringo, el afro extranjero, el afro... Hay veces me decían el afro brasilero, ¿no? Entonces, a mí me ha dicho muchas cosas. Pero yo soy un afro boliviano. Personajes como militares, por ejemplo, la familia de la Barra. Vale destacar médicos, enfermeras, tenemos contadores. Creo que todas estas personas de una u otra forma han contribuido desde la fundación de este país hasta estos días, que siguen contribuyendo en este proceso de formación de esta Bolivia, y sobre todo en la reivindicación de los derechos del pueblo afro. Mi mamá tenía un gato que sabía cazar rato. Mi mamá tenía un gato que sabía cazar rato. Sa, 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 más abajo de cama está. Sa, 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 más abajo de cama está. Mi mamá tenía un gato que sabía cazar rato. Mi mamá tenía un gato que sabía cazar rato. Sa, 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 más abajo de cama está. Sa, sa, sa. Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado el 2012, revelan que la población afroboliviana llega a un número de 16.329 personas, entre ellas 8.785 hombres y 7.544 mujeres, lo cual demuestra que entre los demás pueblos indígenas, originarios y campesinos, el pueblo afroboliviano es el sexto pueblo más grande del Estado plurinacional de Bolivia. Actualmente, las y los afrobolivianos tienen el desafío de preservar y fortalecer su cultura desde el lugar donde se encuentran. Si bien las migraciones a nivel de comunidades, departamentos y países del exterior han provocado que muchos se alejen de sus raíces culturales, el reto está en preservar elementos fundamentales de la cultura que marcan el ser y el sentir afroboliviano. Yo lo que diría a la juventud, a la niñez y a todos los que somos del afro de ahí, que no olviden sus raíces, que no olviden su corazón y que tampoco se olviden el sonido de la caja, que no se olvide aquella llajuita que hemos comido de lima, tomate con enano que comíamos antes. ¿Cuál es el sueño? El sueño es que todo lo que estuviera constituido, lo que está en las normas, en algún momento se traduzcan en realidades. Queremos consolidar, evidentemente, nuestro proceso en un proceso sólido, firme,
¿no? Queremos, como decía también, no más de lo que tienen los demás pueblos. Queremos lo mismo. Miramos a un pueblo afroboliviano en un futuro con un proyecto político consolidado, porque creemos que ese es el único camino para garantizar que nuestros derechos sociales, políticos, culturales, económicos, en fin, se conviertan en realidades, ¿no? Tenemos que apuntar a no tener un solo asambleísta, a tener varios asambleístas. La saya, las coplas, los sabores, las fragancias y todo el sentir del pueblo afroboliviano está presente en cada uno de nosotros. Porque somos afrobolivianos.